es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Saludos amigos. Bienvenidos a este espacio de reflexiones pastorales. En este último domingo de octubre, al final del mes de las misiones y el Santo Rosario. Seguimos meditando en la palabra de Dios que nos sigue acompañando a cada uno de nosotros en cada momento y en cada circunstancia de la vida. El domingo anterior meditábamos aquella expresión fantástica de Jesús ante los que lo criticaban y preguntaban: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No confundir roles y situaciones, ni tampoco la esencia de nuestra vida. En este domingo escuchamos como primera lectura tomada del libro del Éxodo en el capítulo 22 del 21 al 27. Cómo la religión, como el judaísmo debe también entender que su misión principal es defender a todos, ser justos, sobre todo con los pobres. Esta lectura, que está compuesta de varios fragmentos, es un conjunto de prescripciones del Código de la Alianza, del Éxodo 20 en adelante, que son el Decálogo. Pretende dar una identidad propia al pueblo que ha salido de Egipto. Este código podemos rastrear leyes antiguas en las que todavía se perfila la costumbre y tradiciones de los clanes y las familias, probablemente del tiempo de los jueces, como la de los pueblos circunvecinos y otras muchas más recientes. La preocupación social es manifiesta. En el caso de la lectura de este domingo podemos subrayar un denominador común: el cuidado de los más necesitados, huérfanos, viudas y pobres. Aparecen pues las exigencias de un Dios misericordioso, de un Dios que está cercano a nosotros, que sufre con nosotros y que celebra también nuestros éxitos. El mundo de las leyes es muy complicado, tanto por su origen como por su significado. Así, el problema del préstamo y la usura obliga a promulgar leyes con las que nuestra lectura de hoy son leyes éticas que todos los pueblos y culturas se han dado para poder convivir entre todos. En el caso del Antiguo Testamento, de la ética de ese periodo, se pretende que el hombre actúe en presencia de Dios. El hecho de que estas prescripciones se hayan establecido en el contexto de la alianza de Dios con su pueblo le dan una dimensión religiosa y teológica incuestionable. Se nos muestra cómo pueden realizarse la comunión con Dios en la existencia de los humildes con el prójimo necesitado. Pablo, en esta primera carta a los tesalonicenses que estamos leyendo en estos domingos, en el capítulo 1 del 5 al 10, Dios también se nos muestra, nos da la vida. Se prosigue con la carta que estamos leyendo, que comenzaba el domingo pasado. El pasaje está lleno de afirmaciones teológicas muy importantes para cada uno de nosotros, que muestran sin duda lo que Pablo ha transmitido a esa comunidad con alma, vida y corazón. Muestra una seguridad asombrosa en la fe de esta comunidad nueva. Ejemplo para las provincias romanas de Macedonia y Acaya, cuando han debido llevar a cabo una catarsis, una liberación, una limpieza, que no es otra que abandonar a los ídolos por el Dios vivo y verdadero.
Esto dicho así, es como el día y la noche, como el ser y la nada, pero para ello hay que cerrar los ojos y no caer en el abismo. Esta es la fe cristiana en su esencia, que hace crecer la palabra de Dios como lo que es. Nada de palabras vacías, sino palabra de vida, de luz, de profundidad, que tiene su tono más alto en aceptar la resurrección de Jesucristo y la nuestra. Hoy que tanto se tiene en cuenta la interculturalidad, o más todavía las relaciones interreligiosas, no deberíamos avergonzarnos de estas afirmaciones de abandonar los ídolos y los dioses paganos, porque todo aquello que no ofrece vida verdadera a cualquier persona no puede ampararse en el diálogo intercultural. El cristianismo paulino es un reto, una llamada a la esperanza. Pronto sería acusado los cristianos de creer en una depravada superstición llevada hasta el exceso. El exceso era el amor por los hombres que fundamentaban en un crucificado, que vive una vida nueva y está presente con los suyos para transformar el mundo. Los ídolos, se quieren o no, lo fabrican los hombres y no tienen corazón, no acompañan ni se inmutan. Los cristianos no fabricamos un ídolo, sino que dieron un salto a la vida nueva en ese crucificado que es el Señor, el mismo que luego resucita. En esto consiste la acusación que los aristócratas romanos combatieron con su pluma. Y el Evangelio, continuamos escuchando a Mateo en el capítulo 22 del 34 al 40, una ética fundamentada en el amor. Mateo en este domingo nos ofrece la disputa sobre el mandamiento más importante. Sabemos que se unen o se juntan dos textos, Deuteronomio 6, 5 y Levítico 19, 18, que eran citados frecuentemente en discusiones éticas rabínicas. Pero la idea de unirlos tan estrechamente a manera de resumen de toda la ley y los profetas fue una idea creativa y no solamente brillante, sino de nuevo profeta, como sucede en todas estas disputas concluyentes en Jerusalén, el profeta de los profetas, Jesús de Nazaret. Lo que asombra en el texto evangélico es la seguridad soberana con que afirma que no hay precepto como estos, porque en ellos se apoya toda la ley y los profetas. El texto dice que el amor al prójimo es semejante al primero, dando a entender una orden lógica, pero sin disimular su importancia. Es más, aquí Jesús nos está llevando a la conclusión de que aunque Dios no es el hombre, lo que podemos llamar la experiencia del amor no es distinta, aunque sea distinto los objetos o las personas amadas. Lo que da gloria a Dios precisamente es que amemos al hombre como lo amamos a Él. Tendríamos que decir, no es posible amar a Dios más que al hombre. Todo lo que sea eso evangélicamente hablando es una falacia. Ya lo veía así el autor de la primera carta de Juan 4, donde plantea con una radicalidad teológica inigualable lo que es la identidad cristiana del amor. Si Dios nos ha amado, entonces, entre otras cosas, no se dice que debemos amarlo a Él, sino que debemos amarnos los unos a los otros. Es verdad que Dios quiere ser amado, necesita ser amado como lo necesitamos cada uno de nosotros. Es una de las necesidades fundamentales de los seres humanos, amar y ser amado. Y es desde una dimensión religiosa desde la que hablaba Jesús, quien con su predicación y con su praxis se empeñó tanto en descubrir a Dios como Abba, como Padre, porque Él y nosotros lo necesitamos así. Por lo tanto, la praxis evangelizadora de Jesús no descubre un Dios nuevo
y a la vez por ello mismo nos descubre un hombre nuevo. Es verdad que Jesús de Nazaret lo descubrió desde Dios. Esto es absolutamente irrefutable. Esta fontanidad nos ofrece pues que evangelizar es humanizar en todos los órdenes y desde todas las perspectivas. Jesús hizo coincidir con su evangelización la gloria de Dios y la del hombre. El hecho de que hoy se insista tanto en la humanización no depende de que vivimos en el siglo en el que el hombre está enamorado de sí mismo, de lo que ha hecho y de lo que tiene que hacer, sino que la misma esencia de la fe y de la identidad cristiana en el Nuevo Testamento como totalidad son todavía mucho más humanizantes y humanizadoras que lo que hoy se nos propone. El Señor Jesús que nos manda amarnos los unos a los otros y que hoy también en el Salmo orábamos al Señor con ese Salmo 17 donde decían: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor desde mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendito sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido, de cada uno de nosotros. Y era lo mismo, pero en otra tonalidad, que el autor del libro del Éxodo nos invitaba hoy a no oprimir ni vejar al forastero, porque ustedes fueron forasteros, porque ese forastero también es imagen de Dios. No explotar a la viuda, ni al pobre, ni al necesitado, a nadie que tenga carencia, porque el Señor escucha su llanto y escucha su súplica. Y se encenderá mi ira y le haré morir a espada, dejando a mujeres viudas y a sus hijos huérfanos, aquellos que parecen que no tienen corazón. Por eso, hoy durante esta semana debiéramos meditar y reflexionar y cantar esa hermosa canción de un mandamiento nuevo nos da el Señor. O amar es entregarse, tantas expresiones de amor que nosotros podemos tener si queremos amar a un Dios que vive en el hermano, que vive en el prójimo, que vive en cada uno de nosotros, que está presente en las buenas y en las malas y que se ha quedado en nosotros en la Eucaristía, en los sacramentos, en su palabra y en el hermano. Pidámosle al Señor que nos siga acompañando en esta tarea donde podamos respetarnos y amarnos los unos a los otros, donde podamos cumplir aquella ley de oro: no hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Feliz semana para todos. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede